Bien, vamos a iniciar con la explicación del capítulo 1 de este curso de Ciberseguridad Essentials, lo esencial de la ciberseguridad, versión 1.0 del programa de Cisco Networker Academy, que ustedes están llevando a través de la academia local. Capítulo 1. Un mundo de paladines, héroes y delincuentes. En este capítulo vamos a ver características del mundo de la ciberseguridad. Ahí vamos a describir las características comunes que componen el mundo de la ciberseguridad. En el 1.2, delincuentes y profesionales del área de la ciberseguridad. Vamos a distinguir las características de los delincuentes cibernéticos y los héroes en este escenario. 1.3, comparación de las amenazas a la ciberseguridad. Compararemos la manera en que las amenazas a la ciberseguridad afectan las personas, las empresas y las organizaciones. 1.4. Factores de crecimiento del delito cibernético. Analizaremos las organizaciones y los esfuerzos comprometidos a expandir la fuerza laboral de la ciberseguridad. 1.1. El mundo de la ciberseguridad. Bien, tenemos aquí la descripción general de los reinos, así le vamos a llamar a estos mundos, dentro de la ciberseguridad, de la seguridad de la información. Los sitios web y poder de los datos. Las grandes empresas han sido creadas mediante la recopilación y aprovechamiento del poder de los datos y el análisis de estos mismos. Estas empresas tienen la responsabilidad de proteger estos datos contra el uso indebido y el acceso no autorizado. El crecimiento de los datos ha generado importantes oportunidades para los especialistas en ciberseguridad. Entonces, tenemos ahí estos reinos, ¿verdad? El sitios web y poder de los datos tanto en el almacenamiento como en el transporte, como en el acceso a estos datos. Tenemos estos reinos. Las empresas grandes y pequeñas han reconocido el poder de los datos masivos y el análisis de ellos. Organizaciones como Google, como LinkedIn, Amazon proporcionan servicios y oportunidades importantes a sus clientes. El crecimiento de la recopilación y el análisis de los datos presenta grandes riesgos para las personas y la vida moderna si no se toman precauciones para proteger los datos sensibles contra los delincuentes u otras personas que tienen intención de dañar. Estos actores de amenazas. Tenemos los paladines cibernéticos y aquí es donde entramos nosotros como personas que sabemos de tecnologías de la información para hacer el buen uso de esos datos y protegerlos. Los paladines cibernéticos. Ahora cuentan con la tecnología para hacer el seguimiento de las tendencias mundiales del clima, monitorear los océanos y seguir el movimiento y el comportamiento de las personas, los animales o los objetos en tiempo real. Surgieron nuevas tecnologías como los sistemas de información geoespaciales, GIS, por sus siglas, el Internet de todo, IDT. Cada uno depende de la recopilación y el análisis de enormes cantidades de datos. Esta recopilación de datos en aumento puede ayudar a las personas a ahorrar energía, mejorar eficiencias y reducir los riesgos de la seguridad. 1.2. Los delincuentes cibernéticos contra los profesionales cibernéticos. Bien, tenemos aquí los actores de amenazas, los delincuentes de la ciberseguridad, piratas informáticos. Aquí tenemos en este grupo de delincuentes que penetran en las computadoras o redes para obtener acceso a varios motivos. Primero, tenemos los atacantes de sombrero blanco, o sea, penetran en las redes o los sistemas informáticos para descubrir las debilidades a fin de mejorar la seguridad de estos sistemas. Ustedes, si quieren dedicarse al área de seguridad de la información o ciberseguridad y estén en una empresa, pues entonces serán ustedes atacantes de sombrero blanco para poder detectar las vulnerabilidades de la empresa o institución a la que estén trabajando.
También tenemos los atacantes de sombrero gris. Se encuentran entre los atacantes de sombrero blanco y negro. Los atacantes de sombrero gris pueden encontrar una vulnerabilidad y señalarla a los propietarios del sistema si esa acción coincide con su agenda. También tenemos los atacantes de sombrero negro, los oscuros. Son delincuentes poco éticos que violan la seguridad de una computadora o una red para beneficio personal o por motivos maliciosos como ataques a la red. Entonces, estos atacantes de sombrero negro pues son los verdaderos delincuentes que pues hacen de todo su conocimiento de seguridad pues un beneficio para pues adquirir algo, ya sea económico o control sobre los datos o manipulación de esos datos y personas. Continuando con los delincuentes de la ciberseguridad. Existen tipos de delincuentes. Cada uno tiene sus propios motivos. Tenemos los speed kids, adolescentes o aficionados que se limitan principalmente a realizar bromas y actos de vandalismo. Tienen pocas habilidades o casi ninguna y generalmente usan herramientas existentes o instrucciones que se encuentran en internet para realizar ataques. Entonces estos pequeños aficionados o delincuentes juveniles pues realizan bromas, ¿verdad? Y bueno, ahí no requiere mucho conocimiento, nada más buscan en internet cómo violar a algún tip para violar, por ejemplo, el wifi del vecino. Pues ahí estamos entrando dentro de estos aficionados y bueno, pudiera ser para tener pues alguna broma o tener actos de vandalismo pequeños, ¿no? También tenemos los agentes de vulnerabilidad, los hackers de sombrero gris, que intentan descubrir los ataques e informarlos a los proveedores, a veces a cambio de premios o recompensas. ¿Sí? Vulneran la red de una empresa y bueno, a través de alguna recompensa, algún dinero, pues le dicen a los dueños de las empresas o dueños de instituciones pues que pueden entrar tranquilamente a su red y si quieren saber cómo lo hacen, pues piden dinero a cambio de eso. Tenemos los hacktivistas, o sea, los hackers de sombrero gris que se reúnen y protestan contra diferentes ideas políticas y sociales. Los hacktivistas protestan en público contra las organizaciones o los gobiernos mediante la publicación de artículos, videos, la filtración de información confidencial y la ejecución de ataques de denegación de servicios distribuida. Estos hacktivistas pues son gente que a través de la ingeniería social pues convocan a manifestaciones, pueden publicar algunos artículos que lograron pues infiltrarse en alguna organización y los hacen públicos y bueno, con esto de dañar o ejecutar pues ataques ya sea a organizaciones o a gobiernos. Continuando con estos delincuentes, existen varios tipos y cada uno tiene sus propios motivos. También tenemos delincuentes cibernéticos, hackers de sombrero negro, independientes o que trabajan para grandes organizaciones de delito cibernético. Cada año los delincuentes cibernéticos son responsables de robar miles de millones de dólares de consumidores y empresas. Entonces aquí tenemos estos delincuentes cibernéticos, estos hackers que pueden enviarte desde un correo electrónico malicioso o hasta crear ingeniería social para pues robar tus claves, tus números de cuentas y poder hacer transacciones, compras en línea o simplemente a clonar tu tarjeta de débito o de crédito. Tenemos hackers patrocinados por el Estado. Según la perspectiva de una persona, son hackers de sombrero blanco o sombrero negro que roban secretos de gobierno, recopilan inteligencia y sabotean las redes.
Sus objetivos son los gobiernos, los grupos terroristas y las corporaciones extranjeras. La mayoría de los países del mundo participan en algún tipo de hacking patrocinado por el Estado. Entonces estos hackers pues están en nómina, ¿verdad? O sea, reciben dinero de alguien para su objetivo específico, ¿sí? Ya sea para terrorismo, para convocar manifestaciones en contra del gobierno, para recuperar información que les pueda servir a estas empresas o estas organizaciones o particulares, pero reciben a cambio un dinero, ¿no? Vamos a los especialistas en ciberseguridad, y aquí es donde ustedes entran, ¿verdad? Ustedes como tecnólogos de la información o ingenieros en tecnologías de la información, pues ustedes van para especialistas en ciberseguridad. Es un área también que ustedes pudieran continuar terminando su carrera de tecnologías. Y bueno, aquí se trata de frustrar a los delincuentes cibernéticos y es una tarea difícil. Las empresas, el gobierno y las organizaciones internacionales han comenzado a tomar medidas coordinadas para limitar o mantener a raya a los delincuentes cibernéticos. Las acciones coordinadas incluyen lo siguiente: bases de datos de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces aquí tenemos que las bases de datos vulnerables y con exposiciones comunes es un ejemplo de desarrollo de una base de datos nacional en sus siglas CVE. Y la base de datos CVE nacional fue desarrollada para proporcionar una base de datos de todas las vulnerabilidades conocidas. Y aquí tenemos el link en el cual ustedes pueden consultar para tener esos datos de vulnerabilidad. www.cvedetails.com. Tenemos sistemas de advertencia temprana y existen proyectos como por ejemplo la creación de sistemas de advertencia temprana, el proyecto que proporciona HoneyNet, que muestra la visualización en tiempo real de los ataques, y tenemos ahí su página en pantalla. También tenemos inteligencia cibernética compartida. InfraGard es un ejemplo de compartición amplia de la inteligencia en ciberseguridad. El programa de InfraGard es una asociación entre el FBI y el sector privado. Los participantes se dedican a compartir información e inteligencia para evitar ciberataques hostiles. Y tenemos la página ahí, infragrad.org. También tenemos estándares ISM. Los estándares ISO 27000 son un ejemplo de estos estándares de administración de seguridad informática. Los estándares proporcionan un marco para implementar medidas de ciberseguridad en una organización, y lo pueden consultar en www.27000.org. También tenemos las nuevas leyes. Se promulgaron las leyes de seguimiento del grupo ISA-CA en relación con la ciberseguridad. Estas leyes pueden abordar desde la privacidad individual hasta la protección de la propiedad intelectual. Algunos ejemplos de estas leyes incluyen la Ley de Ciberseguridad, la Ley Federal de Notificación de Violaciones de Datos de Intercambio y la Ley de Confianza y Responsabilidad de los Datos. Tenemos ahí en pantalla la página a cual pueden entrar para sustraer y analizar estas nuevas leyes. Entonces tenemos ahí herramientas para frustrar el delito cibernético. Tenemos entonces vulnerabilidad de la base de datos, o sea, las características que se han detectado, sistemas de advertencia temprana, ciberinteligencia compartida, estándares ISM, y tenemos las nuevas leyes que se están promulgando. Vamos al 1.3, amenazas al reino. Tenemos ámbito de las amenazas. El término paladines cibernéticos se refiere a los innovadores y visionarios que crean el reino cibernético. Los paladines cibernéticos poseen conocimientos para reconocer la influencia de los datos y aprovechan esos recursos para crear grandes organizaciones, proporcionar servicios y proteger a las personas de los ciberataques. Los paladines cibernéticos
reconocen la amenaza que presentan los datos si se utilizan contra las personas. Una amenaza a la ciberseguridad es la posibilidad de que ocurra un evento nocivo como un ataque. La vulnerabilidad cibernética es una debilidad que hace que un objetivo sea susceptible a un ataque. Las amenazas cibernéticas son particularmente peligrosas para algunos sectores y el tipo de información que recopilan y protegen. Tenemos los siguientes ejemplos, que son solo algunas fuentes de datos que pueden provenir de las organizaciones establecidas. Tenemos ahí pues que puede ser la información personal, pueden ser las historias clínicas, registros educativos, registros de empleo y financieros. Entonces todos estos datos pues son ámbitos de amenazas, ¿verdad? Entonces tenemos ahí ocupación, información en línea, su identidad, datos de educación, financieros y bueno, datos sobre sus dispositivos informáticos, o sea, todo lo que usan y se conectan a través de ese dispositivo a la red, ¿no? Tenemos los servicios de red como DNS, el servicio de nombres de dominio, el HTTP, el protocolo de transferencia de hipertexto, y las bases de datos en línea son los objetivos principales para los delincuentes cibernéticos. Estos delincuentes utilizan estas herramientas de análisis de paquetes para capturar los flujos de datos en una red. Los analizadores de estos protocolos de paquetes supervisan y registran toda la información que proviene de una red. Y si observan ahí en la imagen, pues tenemos el agente malicioso, el hacker, ¿sí?, entre la comunicación entre dos personas. Si esa comunicación no es segura, o sea, no tiene una encriptación, un código para que se pueda enviar y no sea decodificado, entonces el actor de amenaza, el hacker, ahí va a poder tranquilamente escuchar la conversación, sustraer la información y poderla modificar si lo quiere. Comúnmente esto le llamábamos que se colgaban del alambre, había pájaros en el alambre anteriormente en la telefonía, por eso está ahí los dos jovencitos a través de unos vasos conectados con un hilo, como lo hacemos para transmitir voz, y ahí está escuchando el hacker, ¿no? Inicialmente todo esto surgió desde la telefonía convencional. Tenemos que los delincuentes pueden utilizar también además dispositivos falsos como puntos de acceso o Wi-Fi no seguros. O sea, si no está un dispositivo de acceso inalámbrico, puede ser en tu hogar, en tu empresa, en tu oficina, en tu institución, y no está configurado de forma segura, pues ahí es un punto vulnerable para estos actores de amenazas. Y bueno, pues ahí tenemos vulnerabilidades, ¿no? Tenemos también la falsificación del paquete o la inyección de paquetes. Interfiere con una comunicación de red establecida mediante la creación de paquetes para que parezcan como si fueran parte de una comunicación. O sea, pueden interceptar la información, modificarla y volverla a enviar, y bueno, obviamente con errores o con algunas modificaciones en el beneficio de alguien o del actor de amenaza. También tenemos ámbitos de amenaza. Los sectores del reino incluyen los siguientes: manufactura, controles del sector, automatización y también la SCADA. También tenemos la producción energética y distribución, la distribución eléctrica y matriz inteligente, petróleo y gas. También tenemos la comunicación, el teléfono, correo electrónico, mensajería. Sistemas de transporte, transporte aéreo, ferrocarriles, vehículos de carreteras. Todos estos son ámbitos de amenaza. Todo es susceptible actualmente porque todo es controlado automáticamente a través de la red, desde la distribución eléctrica hasta enviar un correo electrónico o enviar un mensaje de texto a través de tu teléfono. Entonces, todos estos sistemas pues tienen una infraestructura, y esta infraestructura pues es amenaza y para estos tipos de actores, ¿no? O sea, son vulnerables a estas amenazas.
A nivel personal, todas las personas necesitan proteger su identidad, sus datos y sus dispositivos informáticos. A nivel corporativo, es responsabilidad de los empleados proteger la reputación, los datos y los clientes de la organización. A nivel estatal, la seguridad nacional y la seguridad y el bienestar de los ciudadanos están en juego. En Estados Unidos, la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, es responsable de las actividades de recopilación y vigilancia de inteligencia. Tenemos los esfuerzos por proteger la forma de vida de las personas, a menudo entran en conflicto con el derecho a la privacidad, ¿sí? Entonces ahí tenemos una especie de paradigma, ¿no? ¿Sí? Entonces entramos a la privacidad de la persona con proteger sus datos. 1.4. El lado oscuro de la ciberseguridad. La propagación del lado oscuro. Los ataques pueden originarse dentro de una organización o fuera de ella, como se muestra en la figura. Amenazas de seguridad interna. El usuario interno, como un empleado, un partner contratado, puede de manera accidental o intencional tener amenazas de seguridad interna. Estas amenazas tienen el potencial de causar mayores daños en las amenazas externas porque los usuarios internos tienen acceso directo al edificio y sus dispositivos de infraestructura. Los atacantes internos normalmente tienen conocimiento de la red corporativa y sus recursos y sus datos confidenciales. También pueden tener conocimiento de las contramedidas de seguridad, las políticas y los niveles más altos de privilegios administrativos. También tenemos las amenazas de seguridad externa. Las amenazas externas de los aficionados o de los atacantes expertos pueden explotar las vulnerabilidades en los dispositivos conectados a la red o pueden utilizar la ingeniería social como trucos para obtener acceso. Los ataques externos aprovechan las debilidades o vulnerabilidades para obtener acceso a los recursos internos. Entonces tenemos este tipo, internas y externas, ¿va? Estas amenazas de seguridad. También tenemos vulnerabilidades de los dispositivos móviles. En el pasado, los empleados generalmente utilizaban las computadoras de la empresa conectadas a una LAN corporativa. En la actualidad, esto ha cambiado, los dispositivos móviles, iPhones, smartphones, tablets y miles de otros dispositivos son sustituidos poderosos o agregados de las computadoras tradicionales. La gente usa cada vez más estos dispositivos para tener acceso a la información de la empresa. El VOD es una tendencia en crecimiento. La incapacidad para administrar y actualizar de manera central los dispositivos móviles presenta una amenaza en el crecimiento para las organizaciones que permiten el uso de dispositivos móviles de los empleados en sus redes. Aquí el lado de la propagación, continuando con el lado oscuro de la ciberseguridad. Tenemos el surgimiento del Internet de las cosas. Y bueno, pues es estas tecnologías que permiten la conexión de varios dispositivos a la Internet. ¿Sí? Tenemos ahí el dibujito en la casa, ya podemos tener desde su refrigerador, lavadora, iluminación, ventilación, computadoras, celulares, el control de la luz, el agua, todo esto que es el Internet de las cosas, el Internet de todo. Pues entonces tenemos ahí que todos están conectados a la misma red local. Entonces las tecnologías que estamos hablando, donde las personas conectan miles de millones de dispositivos a la Internet. Estos dispositivos pues pueden controlar algo dentro de la casa o dentro de la empresa o dentro de la institución u organización. Esta tecnología afecta la cantidad de datos que necesitan protección. Los usuarios acceden a estos dispositivos en forma remota, lo cual aumenta la cantidad de redes que requieren protección. Con el surgimiento de este Internet de las cosas,
hay muchos más datos que deben administrarse y protegerse. Todas estas conexiones, además de la capacidad y los servicios de almacenamiento expandidos que se ofrecen a través de la nube y la virtualización, han generado el crecimiento exponencial de los datos. Tenemos el impacto de los datos masivos. Cuando hablamos de datos masivos, hablamos de la gran cantidad de información de todos estos dispositivos de la Internet de las Cosas que van a inyectar a la red, a la Internet. Estos datos son el resultado de los conjuntos de datos que son grandes y complejos, lo que hace que las aplicaciones tradicionales de procesamiento de estos datos sean inadecuados. Los datos masivos presentan desafíos y oportunidades según tres dimensiones: el volumen de la cantidad de los datos, la velocidad de estos datos con los que viajan en la red, la variedad o el rango de tipos y fuentes de datos, o sea, los formatos. Existen muchos ejemplos de amenazas de gran envergadura en las noticias. Como resultado, los sistemas empresariales deben realizar cambios drásticos en los diseños de producción de seguridad y las actualizaciones importantes a las tecnologías y a las prácticas. Además, los gobiernos y las industrias están introduciendo más regulaciones y obligaciones que requieren una mejor protección de los datos y controles de seguridad para ayudar a proteger estos datos masivos. Tenemos dentro de este lado oscuro la sofisticación de este lado. Tenemos alarmas avanzadas. La amenaza persistente avanzada, en sus siglas APT, es una amenaza continua a las computadoras que se realizan en el radar contra un objeto específico. Los delincuentes eligen generalmente a una APT por motivos políticos o empresariales. Los ataques a los algoritmos pueden rastrear los datos de informe propio de un sistema, como la cantidad de energía que utiliza una computadora, usar esa información para seleccionar los objetivos o para activar alertas falsas. Los ataques a los algoritmos son más temidos porque atacan a los diseños utilizados para mejorar el ahorro de la energía, disminuir las fallas del sistema y mejorar las eficiencias. También tenemos estas alarmas avanzadas como una selección inteligente de víctimas. En el pasado, los ataques seleccionaban las opciones más fáciles o víctimas más vulnerables. Muchos de los ataques más sofisticados se ejecutan solo en el atacante, que puede igualar las firmas de la víctima objetivo. Tenemos un alcance más amplio y el efecto cascada. La administración de las identidades federadas se refiere a varias empresas que permiten a los usuarios utilizar las mismas credenciales de identificación que obtienen acceso a las redes de todas las empresas del grupo. El objetivo de la administración de identidades federada es compartir la información de identidad automáticamente a través de los límites del castillo. La manera más común de proteger la identidad federada es vincular la capacidad de inicio de sesión a un dispositivo autorizado. Continuamos con este lado oscuro. Implicaciones de la seguridad. Existen muchas implicaciones de seguridad relacionadas con el lado oscuro de la ciberseguridad, incluidos los centros de llamada de emergencia, como el 911, ¿verdad?, que son vulnerables a los ciberataques y comprometer la seguridad pública. También tenemos el ataque de denegación de servicios telefónicos, sus siglas de TDOS. Utilizan llamadas telefónicas a una red telefónica objetivo, lo que condiciona al sistema y evita las llamadas legítimas pasen. Tenemos los centros de llamada 911 de próxima generación. Son vulnerables porque utilizan sistemas de voz sobre IP en lugar de las líneas fijas tradicionales, analógicas o digitales. Tenemos el reconocimiento mejorado de las amenazas de ciberseguridad. Las defensas contra los ciberataques al inicio de la era cibernética eran bajas. Un estudiante inteligente de escuela secundaria o un script podría tener acceso a los sistemas. Ahora, los países de todo el mundo
son más conscientes de las amenazas de los ciberataques. La amenaza que presentaron los ciberataques ahora encabezan la lista de las mayores amenazas a la seguridad nacional y económica de la mayoría de los países. 1.5. Creación de más héroes dentro de estos reinos, ¿verdad? Tenemos un marco de fuerza laboral para la ciberseguridad y es donde entran ustedes. ¿Cómo abordar la escasez de especialistas de ciberseguridad? En Estados Unidos, la NIST creó un marco de trabajo para las empresas y las organizaciones que necesitan profesionales en el área de ciberseguridad. El marco de trabajo les permite a las empresas identificar los tipos principales de responsabilidades, los cargos y destrezas de la fuerza laboral necesarias. Hay 7 categorías de los paladines en el área de ciberseguridad dentro de este marco de fuerza laboral. Y bueno, tenemos 7 categorías. Primero, operar y mantener. Incluye proporcionar soporte técnico, administración, el mantenimiento necesario para garantizar el rendimiento y la seguridad de los sistemas de TI. Proteger y defender. Incluye la identificación, el análisis, la mitigación de amenazas a los sistemas internos y redes internas. Otra categoría es investigación. Incluye la investigación de los eventos cibernéticos o los delitos informáticos que involucran a los recursos de tecnologías de la información. Otra categoría es recopilar y operar. Incluye operaciones especializadas de ataque y engaño y la recopilación de información sobre ciberseguridad. Tenemos aquí que también analizar. Incluye la supervisión, revisión, evaluación altamente especializada de la información entrante de ciberseguridad para determinar si es útil para la inteligencia. Tenemos también dentro de esta estructura de fuerza laboral la supervisión y el desarrollo. Establece el liderazgo, la administración y la dirección para realizar el trabajo de ciberseguridad de manera eficaz. Y por último, disponer de manera segura, que incluye la conceptualización, diseño y creación de sistemas de TI seguros. Dentro de cada categoría existen varias áreas de especialidad. Las áreas de especialidad luego definen los tipos comunes de trabajo de ciberseguridad. Si ustedes quieren dedicarse y pertenecer a esta fuerza laboral terminando su carrera, pues pueden entrar a cualquiera de estas áreas, ¿verdad? Tenemos comunidades de ciberseguridad en línea. Entonces existen organizaciones profesionales, o sea, especialistas, ¿verdad? En este mundo de la ciberseguridad, y pues deben de colaborar entre sí y a menudo son colegas profesionales. Estas organizaciones pues a menudo proporcionan talleres, conferencias, tienen su sitio con una clase y analizan los recursos disponibles. Tenemos ahí en la imagen varios, ¿verdad? El CERT, el SANS, el MITRE, el FIRS, etcétera. Bien, tenemos competencias y organizaciones estudiantiles de ciberseguridad, o sea, también tenemos la parte de las universidades y estudiantes que se dedican a esto, ¿no? Tenemos los especialistas en ciberseguridad, deben de tener las mismas destrezas que los hackers, o sea, deben de saber y conocer bien sobre este ámbito de la seguridad de la información, las tecnologías, especialmente que los hackers de sombrero negro para ofrecer protección contra estos ataques. ¿Cómo puede una persona crear y practicar las aptitudes necesarias para convertirse en un especialista en ciberseguridad? Bueno, tenemos las competencias de habilidades de estudiante, son una excelente manera de desarrollar habilidades y capacidades de conocimiento en ciberseguridad, o sea, lo que aprendieron en la escuela, ¿no? Primero. Existen muchas otras competencias nacionales de habilidades de ciberseguridad disponibles para los estudiantes de ciberseguridad, o sea, existen certificaciones, cursos, foros donde ustedes pueden participar o diplomados y bueno, ser un poquito más especialistas en este tema. Tenemos las certificaciones del sector de ciberseguridad. Aquí en este mundo
de las amenazas, pues existe la necesidad de contar con profesionales expertos y calificados, ¿verdad?, para esta ciberseguridad o la seguridad de la información. Bueno, la industria estableció estándares para que los especialistas obtengan certificaciones profesionales, como la que ustedes están llevando o llevaron de CCNA. Por ejemplo, tenemos el CompTIA Security+, y es un programa de pruebas patrocinado por CompTIA que certifica la competencia de los administradores de TI en la seguridad de la información. Tenemos el CEH, y es una certificación de nivel intermediario que afirma que los especialistas en ciberseguridad poseen esta credencial, habilidades y el conocimiento para varias prácticas del hacking. Tenemos la GSS, tenemos la certificación, que es también una buena opción como credencial de nivel básico para especialistas en ciberseguridad que pueden demostrar que comprenden la terminología y los conceptos de seguridad y tienen las habilidades y la experiencia necesaria para puestos prácticos en seguridad. Ofrece varias certificaciones adicionales en los campos de administración de la seguridad, informática forense y auditoría, como este curso que están llevando, ¿verdad? Ok, tenemos el ISC, Profesional Certificado en Seguridad de los Sistemas Informáticos, en sus siglas CISSP. Esta certificación es una certificación neutral para proveedores, para los especialistas en ciberseguridad con mucha experiencia técnica y administrativa. También está aprobada formalmente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y es una certificación con reconocimiento global del sector del campo de la seguridad. Tenemos la certificación para administradores de seguridad informática, siglas CISM, y pertenece de la ISACA. Los héroes cibernéticos responsables de administrar, desarrollar y supervisar los sistemas de seguridad de la información a nivel empresarial. Para aquellos que desarrollen las mejores prácticas de seguridad pueden obtener esta certificación. Tenemos las certificaciones patrocinadas por la empresa. Tenemos otras credenciales importantes para los especialistas en ciberseguridad. Son las certificaciones patrocinadas por la empresa. Estas certificaciones miden el conocimiento, la competencia, la configuración y el mantenimiento de los productos de los proveedores, como por ejemplo que están llevando ustedes de Cisco. También hay de Microsoft. Son empresas que con certificaciones prueban el conocimiento de sus productos. Y bueno, pues tenemos asociado en redes con certificación de Cisco, seguridad CCNA. La certificación de seguridad CCNA ratifica que un especialista en ciberseguridad cuenta con el conocimiento y las habilidades necesarias para proteger las redes de la empresa o creadas con dispositivos de la empresa Cisco Systems. Tenemos certificaciones, ¿verdad? ¿Y cómo convertirse en un héroe cibernético? Bueno, para esto pues deben de tener primero la capacidad, o sea, estudiar, ¿no? O sea, conocer los aspectos básicos para completar sus cursos de tecnologías de la información. Sea un estudiante durante toda su vida. O sea, siempre van a salir nuevas tecnologías. Su carrera hay que estar constantemente actualizándose y seguir estudiando, ¿sí? También tenemos que hay que obtener certificaciones e irlas renovando y salen nuevas certificaciones. Entonces hay varios patrocinadores, Microsoft, Cisco, como por ejemplo, y bueno, ahí van a demostrar conocimientos necesarios para buscar empleo como especialista en ciberseguridad. También la búsqueda de pasantías en seguridad como estudiante puede traducirse en oportunidades en el futuro. Aquí lo vemos como estadías, ¿no? En el modelo que llevamos. Entonces una estadía en el sector de ciberseguridad
pues es para convertirse en un héroe cibernético, porque van a entrar a la práctica, ¿no? Estos son los buenos consejos, ¿no? Para convertirse en un héroe en ciberseguridad o un especialista. También hay que unirse a organizaciones profesionales en seguridad informática, asistir a foros virtuales, reuniones, conferencias, para obtener conocimiento de los expertos de primera mano. Ok, vamos al resumen. ¿Qué aprendieron? Primero, que en este capítulo se explicó la estructura del mundo en ciberseguridad y el motivo por el cual sigue creciendo con los datos y la información como divisa preciada. También se exploró la motivación de los delincuentes cibernéticos. También se exploró la propagación del lado oscuro debido a las transformaciones técnicas en constante expansión que transcurren en todo el mundo. Proporcionó detalles sobre cómo convertirse en un héroe cibernético para ayudar a vencer a los delincuentes cibernéticos que fortalecen el lado oscuro. Examinamos los recursos disponibles para ayudar a crear más héroes. Explicamos que los profesionales cibernéticos deben contar con las mismas destrezas que los delincuentes cibernéticos o más. Si desea continuar y explorando los conocimientos de este capítulo, pues hay que entrar a la página de recursos y actividades adicionales en la plataforma de Networker Academy, que tienen ustedes a su alcance entrando con su contraseña de estudiante. ¿Sale? Bueno, eso es todo por este capítulo 1 de lo esencial de la ciberseguridad. Gracias.